comenzar, ya, voy a pasar. Lo primero es que le vamos a subir una guía de control externo enfocado en neuroanálisis en la plataforma que hicimos una vez para un curso de Cristaluria. Eso va a estar en la plataforma. Y además, ya, hay una clase sobre control externo de la calidad que está en YouTube, que también la subimos y está como súper completa en el sentido de cómo elegir un programa externo de la calidad para sedimento urinario, porque no hay muchos alrededor del mundo, pero existen algunos. Ya existen unos cuantos. Entonces, si a usted quizás le interesa tener un programa de evaluación externa enfocado en sedimento urinario, ya puede preguntar y consultar o quizás ahí averiguar en uno de estos programas. Ya son poquitos y la gran mayoría funciona a través de fotografías mezclándolos con casos clínicos, identificación de estructuras más casos clínicos. Entonces el video está en YouTube, se lo vamos a subir también en la plataforma y vamos a comenzar entonces ya la sesión de hoy día. Como les dije, ya la sesión de hoy día va a tener casos de control externo de la calidad, pero enfocado en células urinarias. Entonces, la idea es que puedan participar, ahí vayan dejando sus preguntas o lo que ustedes crean que es la estructura. Caso número 1, esto fue sacado del CAP, dice, una mujer de 72 años ingresada en una residencia de ancianos se queja de ardor al orinar. ¿Ya? El personal de la residencia de ancianos informa que la persona tiene una fiebre de 38,5 grados Celsius y escalofríos. El análisis de orina revela un pH de 9.0, ¿ya? Una gravedad específica de 1.016, una orina lechosa con leucocitos de 2 cruces y abundantes bacterias. ¿Ya? Entonces, se observaron las siguientes estructuras. La verdad es que la fotografía del CAP no tiene muy buena resolución, traté de hacer lo que se puede, ¿ya? Pero esta estructura es la que me están preguntando que puede identificar. Entonces, la idea que ustedes en el chat pongan qué estructura cree que pueden ser estas, ya las que están marcadas con flecha. De todas las estructuras que vimos, ¿ya? Entonces, y aquí el CAP lo que te permite es tener una planilla donde uno puede ir por código, ir ingresando qué es lo que uno cree que puede ser. Ya en este caso igual facilita porque la gran mayoría de las estructuras ya están como definidas. Entonces, esperemos 2 respuestas más y la idea es que por lo menos hayan 5 personas que contesten y después vamos a dar la respuesta. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí, no voy a leer los nombres, voy a leer a modo general lo que van diciendo nomás, ¿ya? Así que por eso usted puede equivocarse todo lo que quiera y después verá si le atinó o le atinó, ¿ya? Entonces, puede ir marcando ahí en su cuaderno en algo y diciendo, ya, esta sí le atiné, esta no, esta sí, para que vea cuánto puntaje tuvo al final. Dice, eritrocitos dismórficos, eritrocitos vacíos, bueno, que recomendía a dismórficos, isomórficos, eritrocitos dismórficos, dimórfico, eritrocito, eritrocito dismórfico, eritrocito isomórfico, ya. Estamos de acuerdo que son eritrocitos, ya, y en este caso son eritrocitos isomórficos, ya. Bueno, aquí en este caso la fotografía no acompaña muy bien, pero en el caso de los vacíos deberíamos ver a por lo menos dentro como la doble membrana que deben tener estos, ¿ya? Esto solamente es el borde, pero en general estos son eritrocitos isomórficos. Ya, de hecho, en varios equipos se ve como solamente el eritrocito y nada dentro porque está sin hemoglobina. Pero cuando está vacío como tal, deberíamos poder ver como la membrana, ¿ya? Donde está el agujero. En este caso son eritrocitos isomórficos, ¿ya? Entonces, ahí vaya anotando su puntaje si latinó o no latinó. Vamos con el caso número 2, y esto fue sacado del programa de PACAL de México. Dice así. Fotografía de sedimento urinario en un objetivo de 100 por con colorante de Steinheimer-Malvin. Ya el paciente de sexo femenino de 42 años, de edad con hematuria, entidad reactiva, los resultados fueron pH de 7, densidad 1,02,
sangre de 200 y el resto fue negativo. Nos entregan esta imagen de aquí y tenemos que contestar dos preguntas. Ya. La primera, ¿a qué epitelio pertenece la célula de la imagen? La célula grandota, ¿qué epitelio es? ¿Cómo usted la clasificaría? Y definir si la hematuria es prerrenal o postrenal. Entonces, son dos preguntas. Les voy a dar como unos minutos, un minuto para que puedan contestar. Como dije, puede equivocarse, no es necesario que sepa. La idea es que pueda aplicar todo lo que ha ido aprendiendo. ¿Ya? Entonces, ¿de qué epitelio es? Y si es prerrenal o postrenal la hematuria que observamos aquí. ¿Ya? Entonces, que hayan por lo menos 6 respuestas aquí. Vamos a ver, vamos a revisar. Ya tenemos varias. Entonces ahí puede, siga escribiendo nomás. Sí. Ya. Efectivamente, acá vamos a leer algunas respuestas para ver si coincidimos. Urotelial, posrenal, urotelio, urotelio, urotelio intermedio, posrenal, urotelial, posrenal, urotelio, posrenal, 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 urotelio intermedio, intermedio, posrenal, hematuria posrenal. Ya. Bueno, la primera, vamos a contestar las dos, que es la más fácil, que es efectivamente, es una hematuria postrenal. Acá tenemos, mira, de hecho, podemos quizás encontrar algunos anulares, como eso, o vacíos, pero en verdad son muy escasos, ¿ya? Y la gran mayoría de los eritrocitos corresponden a eritrocitos isomórficos, crenados, y eso es una hematuria postrenal, ¿ya? Así que muy bien. Y la célula efectivamente corresponde a urotelio. En este caso, como la imagen está a 100 por, esto probablemente es una célula de urotelio intermedio, que sería urotelio profundo, ¿ya? Así que si usted dijo urotelio intermedio, está bien, dijo urotelio de capa profunda, también está bien. Es urotelio, pero si puede especificar más aún, mejor todavía, ¿ya? Muy bien, vamos con el tercer caso. Este también es de Pacal, y dice así. Paciente de 23 años de edad que ingresa al servicio de urgencia del hospital con quemadura por corriente eléctrica, en la tira reactiva se presentan los siguientes resultados. ¿Ya? La gravedad específica es de 1,03, el pH es de 6, la hemoglobina es de 250 y marcó 3 cruces, y proteínas de 30 miligramos de cilitro y el resto está todo negativo. Dice, en la observación del sedimento urinario no se observaron eritrocitos y se practica la medición de la enzima CK total en suero resultando positiva y la de LDH negativo. En la observación microscópica predominan grupos de células como las siguientes. Les voy a mostrar las células y estas son las células que se observan. Ya este un campo y este es otro campo. Y nos hacen tres preguntas. La primera, ¿de cuál epitelio se desprendieron las células? ¿Ah? La segunda, considerando la edad del paciente y las características morfológicas de las células y arquitectónicas del tejido, mencione si usted la clasificaría como benignas o malignas. Y la última, ¿con qué sustancia química se produjo la reacción cruzada en la zona reactiva de la hemoglobina sangre de la tira reactiva? ¿Ya? Entonces, tenemos tres preguntas. Así que usted ahí puede ir diciendo qué es, puede ir dando su respuesta. La primera nos está preguntando por el epitelio, voy a devolver las imágenes. La segunda es si usted considera esas células malignas o benignas. Y la tercera, ¿con qué sustancia química dio falso positivo, por decirlo así? Entonces voy a devolver las imágenes para que pueda observarlas. Ya, y estas son las células. Entonces, ¿de qué epitelios son? ¿Benignas o malignas? Y ¿con qué sustancia dio falso positivo probablemente este paciente? Entonces, ¿ya? Voy a dejar unos minutos para que ahí lo piense, ¿ya? Entonces, es un paciente joven que sufrió un choque eléctrico y aparecieron estas células. La orina marcó 3 cruces de hemoglobina, pero no hay eritrocitos, y la CK está positiva, ya está alta. Entonces,
En base a ese caso, me tiene que indicar de qué epitelio provienen estas células, si son benignas o malignas, y cuál fue la sustancia que provocó el falso positivo. Entonces, vamos a esperar a tener por lo menos una respuesta más para que podamos continuar. Ya, y hay varias respuestas. Entonces voy a leer acá algunas. Dice benigna urotelio, benigna urotelial profundo, benigna mioglobina, benigna ácido ascórbico, urotelio, mioglobina, cambios benignos, urotelio benigno, mioglobina. Ya. Entonces, aquí lo que tenemos que pensar y ver estas células es de qué epitelios son en cuanto a las características que vimos en todo el curso, ya ver los núcleos, ver citoplasma, ver nucleolos. Entonces aquí inmediatamente descartamos todo el epitelio plano, escamoso, porque ya no tiene características de eso. Por el tipo de núcleo, tampoco es túbulo renal, ¿ya? Cilíndrico podría ser quizás por el tipo de núcleo que es un poquito más redondo, pero si ustedes se fijan y empiezan a buscar aquí, no hay ninguna célula, ninguna célula ya que me dé la impresión, de hecho está como mucho más redondeada, que sea cilíndrico. Ya el único epitelio que me quedaría entonces en relación al tipo de núcleo, nucleolo, citoplasma es urotelio, ¿ya? ¿Pero qué urotelio? Entonces, superficial, profundo. Entonces ahí nos quedamos con profundo. Sí, exactamente. Ya estas son células parabasales probablemente, intermedias, bueno, hay que quizás unas intermedias mezcladas con parabasales, ya de urotelio inmaduro. Urotelio profundo, generalmente uno como que las toma todas juntas porque de repente es como difícil, no están como justo en el punto intermedio, entonces es mejor decir basal. Ya estas son células de urotelio basal, probablemente se desprendieron por el choque eléctrico que sufrió el paciente y produjo que estas células ya se desprendieron. Muy bien. Según las características, usted diría que son benignas o malignas. En este caso, si revisamos los núcleos, ya revisamos la relación núcleo-citoplasma, la presencia de vacuolización, no hay ninguna de esas cosas, ya los núcleos están regulares, no hay grumos de cromatina que me indiquen una neoplasia, y en este caso es, y también por la edad del paciente, me indica que son benignas. Es un desprendimiento benigno. Y quise basar, sí, profundas. Lo que pasa es que, a ver, el urotelio tiene 3 capas, ya tenemos una capa de células basales o parabasales que están abajo, ya, o inmaduras, una capa intermedia y una superficial, ya que no es que haya una diferenciación así tan tajante como tal, porque de repente están como montadas unas sobre otras, y de repente es muy difícil poder diferenciar entre el urotelio intermedio del parabasal o el inmaduro. Entonces, por eso generalmente la gran mayoría de textos o investigadores prefieren agruparlas todos como en un mismo grupo, que es urotelio profundo. ¿Ya? Sí, lo que pasa es que es mejor agrupar las intermedias con las profundas, porque finalmente el significado clínico es como casi el mismo. ¿Ya? Entonces, se suele hacer eso. O sea, uno sabe, puede identificar muchas veces que esta es una parabasal o basal, esta es una intermedia, pero muchas veces no se puede hacer esa diferenciación porque están en un estado como de maduración intermedia. Entonces, no siempre como que la basal o parabasal se va a ver como de libro y la intermedia se va a ver como tal. Ya recuerden, muchas veces pueden estar como en estados intermedios, entonces cuando les pase eso es mejor agruparlas como urotelio profundo y pueden poner ahí entre paréntesis intermedio, basal o inmaduro. Esto es lo que se suele hacer. Y finalmente, estaban preguntando por cuál es la sustancia que produce interferencia, en este caso la CK al estar aumentada
y producto del daño que sufrió el paciente por el choque eléctrico, ya hay desprendimiento de mioglobina y fue lo que dio positivo para hemoglobina. Ya recordar que la almohadilla de hemoglobina es lo que mide es eso, ya puede ser hemoglobina o mioglobina. Y la hemoglobina puede estar disuelta, no necesariamente tienen que estar los eritrocitos como enteros en orina, sino que puede medir incluso como hemoglobina que esté disuelta. Aquí una persona preguntó si no entendía muy bien lo del ácido ascórbico. Sí, lo que pasa es que el ácido ascórbico puede funcionar como interferente para algunas pruebas de la parte química. ¿Ya? No recuerdo cuáles, porque sé que son varias, como la glucosa. Entonces, cuando está aumentado el ácido ascórbico en orina, esto me va a dar como, me puede alterar la prueba. ¿Ya? Hay como que hay que revisar siempre el inserto, ver cuáles son los interferentes, los que me dan falso positivo y los que van a dar falso negativo. Entonces, muy bien. Vamos con el caso número 4, y este lo saqué del programa externo de Conaki, ¿ya? Y dice así. Caso número 4. Las fotografías contienen elementos representativos de 20 campos del sedimento urinario de un paciente diabético tipo 2 masculino de 68 años que acudió por dificultad para orinar. Posee disuria y tenesmo vesical. Ya se les solicita química sanguínea, examen general de orina y PSA. Entonces ahí tenemos distintos parámetros de lo que dio la química sanguínea y el PSA. Ya tenemos glucosa 207, urea B38, creatinina 0,94, ácido úrico 3,9, colesterol 175, triglicéridos 263, tan miligramos decilitro, y el PCA fue de 299,8. Ya, esos son los datos del paciente y me muestran una serie de imágenes. Ya, y aquí en esta primera imagen, bueno, y en las demás, lo que me están pidiendo va a ser identificar las células. Entonces, yo les voy a mostrar como el set de células de imágenes, que son creo que 3, y la idea es que puedan identificar cuáles son. ¿Ya? Entonces, tenemos esta fotografía, la número 1, ya identificar las células. Vamos con esta, nos saltamos a la número 5, esta, y la número 6, ¿ya? Entonces son 3 estructuras que usted debe identificar. O sea, le puede poner número como 1, 2 y 3, o estructura 1, o va diciendo ahí cuáles puede reconocer y cuáles no. ¿Ah? Entonces las voy a ir pasando para que usted pueda ir viendo, ¿ya? Recuerde que siempre tiene que correlacionar, en este caso me dan antecedentes del paciente y eso también ayuda a saber o poder identificar de forma correcta o sospechar qué puede ser o qué cosas no, ¿ya? O ir descartando también, sobre todo cuando las células no se ven como tan bonitas, ¿ya? Entonces tenemos esa y tenemos esa. Ya tenemos 3 imágenes. Entonces ahí vaya indicando cuál puede reconocer. ¿Ya? Entonces, repito, este es un paciente que es de 68 años, ¿ya? Que posee disuria provinar y tenesmo, está con la glucosa alta, con el PSA alterado, el perfil lipídico alterado. Entonces tenemos tres imágenes. Ya, vamos a esperar ahí de respuesta. La idea es que más personas me indiquen. Ay, perdón. Em, ya, entonces vamos a ir pasando la imagen. ¿Qué es lo que puede identificar? Para que podamos avanzar. Ya pues, chicos, anímense a participar. La idea es que puedan ir dejando qué es lo que creen. No importa si se equivocan, si la idea es la que podamos aprender. ¿Ya? Entonces, tenemos 3 imágenes y ya tenemos un paciente diabético
con perfil alterado de los lípidos, con disuria, tenemos vesical, y perfil lipídico también alterado. Ya, entonces vamos a ir renal, eritro, pues ya. Ya con eso ya me quedo conforme. Hay varias personas dijeron, a ver, vamos a ir leyendo. Macrófago, eritrocito fantasma, renal, eritro, cuerpo valgraso, renal, eritro, cuerpo valgraso, eritroiso, renal, eritroco, renal, eritrocito isomórfico, cuerpo valgraso, renal, eritroiso, macrófago. Ya. Entonces, primeras células. ¿Ya? Esta aquí tenemos una célula con un núcleo bastante grande, ya algunos más, aquí no se alcanzan a ver bien algunas, pero algunos están más excéntricos como los de acá, con presencia de nucleolos, cromatina reforzada, ¿ya? Y un gran núcleo que ocupa la gran mayoría del citoplasma. Entonces, ¿ya? Estos son células renales. ¿Ya? Considerando, sí, probablemente uno también pueda llegar a pensar que son células prostáticas, pero no. En este caso son células renales por el tipo de núcleo que presentan en este caso, ya, bueno, hay algunos que se ven un poquito mejor si usted como que le pone detalle. Por ejemplo, este de acá, este núcleo ya está, es mucho más quizás lo que usted conoce como una célula renal. ¿Ya? Lo segundo es un eritrocito isomórfico, ya, muy bien. Y el último es un cuerpo oval graso. Probablemente sea una célula tubulorrenal, ya con incrustaciones o fagocitosis de lípidos, más que un macrófago, pero al final eso no nos importa, lo que importa es que es un cuerpo oval graso, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque los lípidos suelen ser restringentes. Ahora, sin embargo, esto es un consejo que creo que se lo dio Fiorella y en general, para confirmar un cuerpo oval graso e informarlo, yo siempre les recomendaría que utilicen o Sudan 3 o luz polarizada, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay células apoptóticas, ¿ya? Y macrófagos también, ¿ya? Que los cuerpos de inclusión también suelen ser un poco restringentes y uno puede llegar a confundir un macrófago, por ejemplo, o que incluso que tiene cuerpos apoptóticos, otro tipo de células apoptóticas, con un cuerpo valgraso. Y el diagnóstico entre un cuerpo valgraso y un macrófago común y corriente, una célula apoptótica, son caminos totalmente diferentes, ¿ya? Por eso es súper importante, aunque obviamente uno no cree que si uno informa una cosa o otra cosa, sí, el flujograma del diagnóstico se va hacia una parte muy distinta. Entonces, por eso es importante saber y confirmar que efectivamente son. Por eso, si usted no tiene ninguna de estas técnicas, yo lo invito ya a que su laboratorio pueda adquirir alguna de las dos, ya el Sudán o la luz polarizada. Hay formas caseras de hacer luz polarizada, ya, y bueno, el Sudán es mucho más fácil de conseguir en todo caso. Pero sí, ojalá, especialmente si usted trabaja con pacientes que tienen enfermedades renales, de una población diabética, trate de adquirir alguno de estos dos métodos para confirmar. Yo sé que cuando uno ya adquiere cierta experiencia ya puede diferenciar a ojo, por ejemplo, esto, pero por ejemplo para colegas nuevos o quizás no tienen tanta experiencia, se lo recomiendo, ¿ya? Porque hay ese tipo de células, macrófagos que no tienen lípidos, sino que tienen cuerpos apoptóticos u otro tipo de fagocitosis y otro tipo de células que están en apoptosis con estos cuerpos como de necrosis, ¿ya? Entonces pueden aparecer así. Vamos con el caso número 5. Presentamos fotografías del sedimento urinario de paciente masculino de 23 años con intenso dolor de espalda baja. ¿Ya? Este es un caso de Pacal, también de México. Y nos muestra estas células de acá. ¿Ya? Son 3 campos, creo. Vamos con el siguiente. Tenemos este de aquí. ¿Ya? Ponga atención así, harto ojo. Y el último, este de acá. Entonces, nos están preguntando, lo primero, identificar los epitelios que observamos en los campos. ¿Qué tipo de, sé que no es un curso de cristales, pero usted tiene que integrar todo, ya qué tipo de cristales son, cuál es la posible causa de dolor y de dónde provienen estas células. Entonces,
Un paciente joven con dolor de espalda baja. Tenemos estas células de acá. Yo creo que son fáciles de identificar. Ya en el curso las vimos. Están fáciles. Si usted observa, ya no sé si puede ir diciendo qué tipo de epitelio es en el chat, la gente que sepa. Ya. Ya. Entonces, sí. Todos coincidimos que son células cilíndricas, ya el núcleo está basal, bien bien ovoide, con esta forma como rectangular, con un borde plano, la presencia de nucleolo, gránulo. Esto es una célula cilíndrica del libro. ¿Ya? Ahora, pregunta, ¿solamente hay células cilíndricas en este sedimento urinario, en este campo, por ejemplo? Ya, por ejemplo, aquí hay células cilíndricas, aquí también. Pero estas otras de aquí, estas de acá, ¿son cilíndricas también? Esa es la consulta. Estas de acá. Ya, sí, muy bien. Ya, hay urotelio, probablemente esta de aquí sea urotelio superficial, y aquí quizás haya, esta de acá sea urotelio profundo. Estas de acá no nos alcanzan a distinguir bien, pero también pueden ser como urotelio intermedio. Entonces hay superficial y profundo. Entonces, voy a responder una de las dos preguntas. ¿Cuáles son los dos epitelios que hay? ¿Ya? Me están preguntando por los cristales y por qué puede provenir el, el dolor de espalda. Entonces, ¿qué tipo de cristales son? Oxalatos de calcio. Ya, consejo. Sé que el curso no es de cristales, pero también se los voy a dar. El oxalato de calcio, lo ideal es que usted le ponga el apellido. En este cristal sí, es necesario el apellido, ya si es mono o si es di, porque va a ayudar mucho. El origen de la enfermedad puede ser muy distinto. Ya el origen de por qué se produce el oxalato de calcio di es un poquito diferente al por qué se produce el mono. Entonces al médico al final le va a ayudar eso, si es que sabe, porque no siempre fue así, ya el origen de cómo atacar. Entonces, en este cristal sí es importante poner como el apellido. En otros cristales, por ejemplo, el ácido úrico no tanto, ¿ya? El apellido no importa tanto, pero en este sí. Entonces, oxalato de calcio, efectivamente, hidratado. Pregunta 3 decía, ¿cuál es el probable origen del dolor renal del paciente? Creo que por aquí leí algunas respuestas. Veamos. Cilíndricas. Cilíndricas, OCD cólico renal, oxalato de calcio, litiasis renal, ya, célula cilíndrica, oxalato posible litiasis renal, cilíndrica y tubulares alargadas, oxalato de calcio cilíndrica, oxalato de calcio intermedio, urotelio, urotelio intermedio, urotelio, ya contestamos eso. ¿Ya? Entonces, el posible origen de este paciente quizás sea una litiasis, ¿ya? Por el tipo de cristal que hay, la conformación que tienen, el tamaño, ya, el agregado, el tipo de células también, todo eso me va sumando a que yo piense en una posible litiasis. Y finalmente, ¿de qué parte pueden provenir estas células? Si alguien se acuerda, tenemos urotelio y epitelio cilíndrico. ¿Ya? ¿Se acuerdan de en qué zonas o en qué partes se encuentran estas células? De todo el aparato renal, están en los riñones, están los túbulos, está en la uretra, la vejiga, en el trígono. En los uréteres, los conductos de Pellini. Ya, las dos respuestas son correctas. Bueno, las células cilíndricas pueden estar tanto en el trígono vesical, ya recuerden que hay pacientes que tienen en su trígono o en otras partes incluso de la vejiga epitelio cilíndrico, y en la uretra prostática,
Y bueno, la mujer tiene un poquito de epitelio cilíndrico. Generalmente en el hombre está como en la uretra prostática. Y en la gran mayoría de las orinas no se suele ver este epitelio, ¿ya? Excepto cuando las orinas son instrumentalizadas, o sea, cuando se mete una sonda y pasa a llevar, ¿ya? Pero ahora piensen en el efecto contrario. Imaginen como que los cristales fuesen la sonda. Imagínense estos cristales tratando de atravesar la uretra, ¿ya? Con masas que son un poquito grandes, ¿ya? Entonces, y más encima este tipo de cristal que son los oxalatos de calcio hidratado, ¿ya? Con estas puntas, al pasar por la uretra prostática, por ejemplo, pueden pasar a traer parte del tejido, ¿ya? Ahora, esto no quiere decir que efectivamente sean de ahí, puede ser de ahí, puede ser de la vejiga incluso, ya estos cristales pueden estar moviéndose y pasar a arrastrar, por ejemplo, tejido de los uréteres, o tejido de la vejiga, o tejido de la uretra prostática, ya que la uretra también tiene células de urotelio, así que puede ser de cualquier parte en verdad, pero como estos cristales son bastante grandes, esta formación de cristales, bueno, de hecho cuando hay un cálculo como tal, ya, puede que pase eso, pasa a llevar este tejido y pues, finalmente lo podemos ver en orina, ¿ya? Muy bien, entonces vamos con el, no sé qué número vamos, el 6, ya, este es del CAP. Dice, esta orina es de una niña de 12 años que estaba siendo evaluada por una enfermedad renal. Ya, los datos del laboratorio incluyen gravedad específica 1,01, 0,10. ¿Ya? pH 6, sangre, esterasa, leucocitaria y proteínas positivas, glucosa, cetonas y nitritos negativos. Y observamos esta imagen de aquí. Ya, sé que la imagen es muy buena, pero como les dije, las imágenes del CAP son súper chiquititas y cuesta un mundo poder verlas. Ya, pero creo que con imaginación eh, piensen qué elementos pueden ser. Ya, por el tamaño. Entonces, volvemos al caso. Dice que es una niña de 12 años que estaba siendo evaluada por una enfermedad renal. Entonces tenemos gravedad de 1,10, pH 6, esterasa leucocitaria y proteínas positivas. Glucosa, cetona y nitritos negativos. ¿Ya? Entonces, ¿qué elementos creen que son estas estructuras? No están muy bien definidas y probablemente no están bien conservadas. Ya. Esta estaba súper fácil. Dice leucocitos, 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 leucocitos. Ya. Son leucocitos efectivamente. Como dato, por si ustedes están adscritos al capo, en general quieren eh, tener este programa, por lo menos los casos de uranálisis son bastante básicos. Ya creo que están como enfocados en laboratorios como básicos para poder entender, porque de verdad en general no ponen como casos muy difíciles, son elementos que a simple vista se pueden identificar sin mayor problema, entonces por si lo quieren tener en cuenta. ¿Ya? Son como cosas así, eritrocitos, leuco, espermios, célula epitelial. ¿Ya? Entonces, muy bien. Vamos con el número 7. Dice, las siguientes fotografías contienen elementos encontrados en 12 campos de sedimento urinario de una paciente femenina de 90 años que acudió al médico por control de diabetes mellitus tipo 2. Se le solicita examen general de orina y urocultivo. Entonces, aquí lo que nos van a pedir es identificar las células y creo que son varias. Entonces, ya pueden ir anotando ahí en el chat cuáles son las células que pueden identificar. Entonces tenemos fotografía número 1, ya, identifique esas células. Número 2, identificar esas células. Número 3, o no, 4, esa. Y creo que son 4. Son 4. Que me salté algunas que no eran tan interesantes. Entonces tenemos 4 fotografías. Y tiene que identificar las células que le están mostrando aquí. Primera fotografía. Segunda fotografía.
Tercera fotografía. Cuarta fotografía. Ya. Vamos a ir por orden a ver si ya, igual ya respondieron por lo menos 3 personas. Vamos con la 1. ¿De qué epitelio cree usted que es o son estas células? ¿Ya? Fíjese bien en el citoplasma, fíjese en los núcleos, en los nucleolos, cómo está ese citoplasma, si está limpio, si está granuloso, si tiene nucleolos o no tiene, presencia de vacuolización. Entonces, ya, vamos a ir leyendo que van respondiendo. Dice urotelio, urotelio superficial, urotelial, urotelio superficial. Ya, una respuesta más y voy a ir dando la respuesta correcta. Ya, que alguien más se anime a participar. Ya, urotelial intermedio. Ya. En este caso son células de urotelio superficial. ¿Ya? De hecho, aquí esta está como es la típica forma que se le da al libro como célula sombrilla o paraguas. ¿Ya? De hecho, aquí se ven como los núcleos porque está como de ladito, entonces aquí tiene como esta forma de paraguas, que no se ve tan bien, pero en esta de aquí está así. ¿Ya? Fíjense, si uno se imagina aquí como el bastón, entonces sería como la umbrella cell. ¿Ya? Son células de urotelio superficial, usted ve los núcleos ahí como reforzados, el citoplasma granuloso, la presencia de nucleolos marcada, presencia de vacuolización. Recordemos que este epitelio ya suele ser reactivo considerando a todo lo que está expuesto, ya microorganismos, la misma orina, medicamentos, desechos varios, ¿ya? Entonces tiende como a ser bastante reactivo de forma normal. Vamos con el segundo. Es el mismo paciente por si acaso, ¿ya? Es el mismo paciente. ¿Qué tipo de células ve aquí usted? Ya, ya. Entonces, recuerde, siempre cuando vea las células tienes que hacer usted su análisis. Ya el núcleo, la relación núcleo-citoplasma, en qué presenta el núcleo, la presencia del nucleolo, cómo está reforzada, si está reforzada o no reforzada esa cromatina, ya el citoplasma, si está granuloso, ya está muy sucio. eh, Aquí dicen, vamos, renal, urotelio intermedio, urotelio basal, urotelio intermedio, núcleo redondo. No necesariamente el núcleo redondo es sinónimo de renal, ¿ya? De hecho, el urotelio también tiene núcleos redondos. La renal tenemos que verlo por la posición del núcleo en comparación al citoplasma. Recuerda que en el caso de la célula renal, la relación del núcleo citoplasma generalmente es 1:1, ya donde la gran mayoría, o 1,5, donde el núcleo ocupa la gran mayoría de las células, generalmente, pero no siempre es, ya no es central. En este caso, si usted ve la relación núcleo-citoplasma de esta célula, es por lo menos, aquí cabe 2,5, y esta de acá abajo cabe como 4 o 5 veces, ¿ya? Entonces aquí lo que ustedes están viendo es urotelio, ¿ya? Recuerden que el urotelio generalmente tiene como ese citoplasma bien granuloso, como medio sucio, ¿ya? La presencia del núcleo se suele ver marcado, y aquí está, el epitelio está como todo juntito, de hecho. Y las células de urotelio intermedio, recuerde que pueden ser bastante pleomórficas en el sentido de, dependiendo en el estado que la hayan pillado y la hidratación que haya tenido esta, ¿ya? Pueden ser piriformes, pueden ser mucho más poligonales, ya en este caso, miren cómo esta célula aquí se está estirando.
Entonces esto sería probablemente urotelio profundo, lo informaría como tal. De hecho, aquí probablemente aquí caben varios núcleos. Recuerda que esta célula, como tiene que estirarse, generalmente las que están como en vejiga, puede ser mucho más grande, mucho más pequeña, para que lo tengan eso en consideración. Ya. Esto, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Ah? ¿Qué célula es? Vamos, estoy esperando. ¿Qué hace si a usted le aparece esto en la orina? ¿No? Se puede esperar. No, no hay que entrar en pánico. Ay, ya, vamos a ver, dice contaminante, macrófago. Parece un sarcópteris y le agregó patas. Sí, pues, quistosoma hematobium. Parece una tricomona, artefacto, parásito de agua estanca. Ya. Entonces lo que usted está viendo aquí, bueno, no es un huevo de quistosoma hematobium, pero ve que el huevo es como más alargadito y tiene el espolón en la parte caudal, ¿ya? Y generalmente va a estar acompañado de hematuria. Recuerda que estamos viendo el mismo paciente por si acaso, entonces no tenemos como una hematuria masiva y tampoco había antecedentes que pudiesen ser quistosoma hematobium. Le recomiendo que, como que busque fotitos para que se grabe la imagen, ¿ya? Pero no es eso. Tampoco es una tricomona, si usted ve acá adentro, la tricomona nunca se suele ver como tan bien los órganos internos. ¿Ya? Que no es una tricomona, tampoco es un sarcópteros ni un artrópodo, bueno, le veo patitas, por lo menos acá. Tampoco es polen, con ansiedad. No, el polen generalmente suele absorber bastante colorante. Eso es un dato, por si usted quiere saber si es polen o no, usted le agrega Lugol u otro colorante y el polen en general suele como absorber bastante bien los colorantes. Entonces, lo orgánico se suele como teñir bastante. Esto es un bicho, es un microorganismo de agua, ¿ya? Hay varios tipos, probablemente este sea un rotífero o alguno de este tipo, ya, y de hecho, esto que tiene aquí el aparato para que se pueda mover. Entonces, esto, si lo ve en movimiento, va a ver qué pasa, ya, volando. Y esto me indica que hay una contaminación con agua, que puede ser del paciente o puede ser de usted, de su laboratorio. Entonces, ahí la recomendación es volver a hacer un sedimento urinario con un tubo nuevo y ojalá que esté seco, ¿ya? Y volver a montar y ver si se ven estas estructuras o no. Y ahí yo descarto que no sean mis tubos que hayan quedado con agua y puede haber sido el paciente, por ejemplo, que haya lavado el tubo, perdón, el frasco. ¿Qué pasa? Que el paciente puede haberle agregado agua al frasco o haya tomado la orina, por ejemplo, de algún recolector o incluso de la misma taza del baño. Entonces, finalmente lo que me va a indicar es un contaminante. Aquí lo que hay que descartar es que no sea del laboratorio. Y la última célula, ¿ya? ¿Qué es? Entonces aquí, recuerda que estamos viendo al mismo paciente. Tiene que empezar a buscar estructuras que a ustedes le parezcan conocidas. Esto como tal como hematología, empezar a ver núcleos, ya, citoplasma. Entonces, aquí donde está el núcleo está acá. Mira, usted ve aquí, aquí hay un núcleo y acá hay otro. Ya tiene un macrófago, perdón, un nucleolo gigantesco, y aquí igual tiene otro. El citoplasma es granuloso, ya los núcleos también, el citoplasma está bastante sucio y además presenta esta vacuola citoplasmática.
Si es urotelio, efectivamente, pues está como presentando reactividad. Como dijimos, el urotelio, especialmente superficial, tiende a presentar reactividad, ya puede que esta célula incluso esté como en autofagia o en apoptosis, donde está desprendida o probablemente eh, donde ha estado puesta como a la orina y al tiempo le puede haber pasado esto, ¿ya? Pero es urotelio. Vamos con el caso número 8, ya este es cortito y lo saqué de un paper donde en Corea ya se estaba o se quería implementar un programa externo de la calidad para como sangre oculta en heces, ya, y orina de uroanálisis. Entonces, desde el 2016 mandaron fotitos como a distintos participantes de laboratorios en Corea y una de las fotos, ya quiero que la veamos, y usted la puede identificar. Esto está, creo que fácil. Este era uno de los elementos que se envió a los participantes de Corea para que lo pudiesen identificar. Entonces, ¿cómo usted si hubiese participado como en este trabajo, ya en esta investigación, cómo usted hubiese reportado esta célula? Entonces, esperemos a las 5 respuestas y ya, entonces, veamos. Urotelio, urotelio superficial, artefacto, urotelio superficial, urotelio superficial. Ya. Efectivamente, esta es una célula sombrilla, célula paraguas, umbrella cell, o célula de urotelio superficial. Como tal. Ya recordemos que estas son las células que solemos, bueno, no son las únicas, pero es las que se suelen presentar multinucleación. Ya tenemos núcleos ya tamaño aumentado, presencia de nucleólogos, un citoplasma eh, granuloso también, y eso me da las características, bueno, y abundante, me da las características de una célula de urotelio, en este caso superficial. ¿Ya? No está tan complicado esta pregunta. ¿Ya? Y aquí yo le quiero mostrar este de otro trabajo, creo que es de Italia, donde se estaba evaluando como este programa externo de la calidad, como varias entregas durante varios años para ir revisando cuáles eran los elementos que más costaban o más dificultaban a los laboratorios poder identificar. ¿Ya? Entonces, en esta tablita, acá abajo están en verde lo que son las células y, bueno, lo que nos interesan a nosotros, quizás los cilindros y algunas cosas de lípidos. Entonces, en células, por ejemplo, en verde, vemos que lo que más fácil, creo que también coincidimos en eso, los leucocitos son los que más fácil son de identificar. ¿Ya? Después tenemos las células de epitelio escamoso y eritrocitos, están como muy parecidos ahí. Efectivamente, en general son como las cosas que de hecho más se enseñan en la universidad, quizás por eso también son mucho más fáciles de identificar. Después, más abajo tenemos las células de las uroteliales profundas, ya tenemos las uroteliales superficiales. Más abajo tenemos las túbulos renales y por lo menos para Italia y para este trabajo, lo que más costó identificar fueron los macrófagos. Entonces, para tener en cuenta quizás dónde hay que reforzar la visión, qué cosas hay que repasar, por lo menos en Italia, que es de donde saqué este trabajo, en la mayoría de los laboratorios lo que más costaban eran como estas cosas, ¿ya? Macrófagos y las células de las túbulos renales y la de urotelio. En el caso de los cilindros, vamos a ver aquí, por ejemplo, los más fáciles de identificar fueron los de hemoglobina, ahí donde están los de acá. Ya los que contienen células renales están como ahí intermedios. Y voy a buscar aquí a ver dónde están los cuerpos vales grasos.
acá, ¿ya? En general es también, es un nivel como intermedio entre que los puede identificar bien o no. Y de este trabajo, ya saqué las siguientes imágenes. Ya, este es el trabajo donde se evalúa este programa externo de la calidad, es de Italia, y estas fueron algunas de las imágenes que se enviaron. Ya están con contraste de, no sé si es contraste de espacio el original o es estos equipos de lectura de sedimento, ya, que hacen como un contraste de algunos falsos. Entonces, aquí tenemos la encuesta 17 y la encuesta 19. Entonces, dejen aquí en el chat qué hubiesen ustedes informado en estos casos, ¿ya? Para la 17 y para la 19. ¿Qué estructuras cree que son o cómo las hubiese informado? Entonces, dice, ya. Aquí dice, eritrocitos, eritrocitos, ya. Ya, coincidimos todos en que la 17 son eritrocitos isomórficos, ya con hay unos eritrocitos crenados por ahí, pero son todos isomórficos. Ya. La segunda es donde tenemos complicación, ya está bastante difícil. No son células discoid por si acaso, aunque parezcan, ya, no, no lo son. Ya voy a leer algunas de las respuestas. Dicen que parecen discoid, sí, pero no, en este caso no son. Urotelio, renales, renales, no, no son leucocitos con pseudópodos. Urotelio basal. Ya. Si nos ponemos a descartar epitelios, ya aquí escamoso no es, tampoco es cilíndrico, nos van quedando dos epitelios que pueden ser, ¿ya? Que son túbulo renal y el epitelio eh, urotelio, ¿no? Entonces, células sombrías, superficiales no son, e intermedias, no sé, ¿ya? Aquí con esta yo tuve una disyuntiva, porque efectivamente, ¿ya? Parecen o pueden ser células renales con prolongación, pero también podrían ser células de urotelio, ¿ya? Intermedias o inmaduras. Como la imagen tampoco es tan buena, ¿ya? Yo personalmente estas como que, no sé, no las hubiese informado, me hubiese quedado como con esas dos, me hubiese necesitado mucha más información, ¿ya? Efectivamente, por el tipo de citoplasma, ¿ya? El tipo de núcleo, por ejemplo, aquí como las características de una célula renal no están tan marcadas, sin embargo, ¿verdad? Se presta para poder confundirse. En este caso es una célula de urotelio, ¿ah? Probablemente de las capas más profundas o intermedias. Sin embargo, eso hubiese como entrado en discusión porque tienen características de ambos, ¿ya? Algunas de las células renales no siempre se ven como con la forma redondita, sino que también a veces pueden tener como esta forma más de raqueta o dependiendo del estado en el que se encuentre la célula en la orina. En todo caso, la respuesta correcta del paper, por si acaso, es urotelio como de capas profundas, ¿ya? Pero sí, yo también tenía como esa duda, también hubiese
como dudado entre poner si es renal o de urotelio profundo. Ya. Vamos con el último, ya, que son casos clínicos de la Quality, ya, de una empresa de Finlandia, si mal no me equivoco, ya, y también tiene programas de control de calidad para sedimento urinario. Ya, en este caso, traje dos fotitos, ya, entonces vamos a ver, la uno es esta de acá. Solamente vamos a responder esta porque esto de acá para este curso no nos interesa, ya. Entonces, ¿qué es lo que usted ve aquí? Ahí marcado con la flecha. ¿Qué tipo de célula, epitelio, o artefacto, o cristal, o cilindro, ¿ya? O lo que sea cree que es, o cómo lo identificaría si llega esta muestra a su laboratorio? Esto está teñido con Stenheimer Malvin, si mal no me equivoco. Sí. Con esa tinción, entonces, recuerda hacer siempre el análisis, núcleos, cómo están los núcleos, cuántos núcleos hay, cómo está el citoplasma, qué tipo de citoplasma, si es limpio, si es granuloso, la relación núcleo-citoplasma, dónde están esos núcleos, si son céntricos o excéntricos. Ya, entonces, voy a leer, dice células de de luna, urotelio superficial, urotelio superficial, urotelio superficial, urotelio superficial, superficial. Ya. Estaba fácil porque ya vimos una célula más o menos parecida. Efectivamente, es una célula sombrilla donde tenemos una célula superficial de urotelio multinucleada. De ahí vemos como su nucleolo bastante prominente, abundante citoplasma y un citoplasma y núcleo bastante granuloso. Ya en este caso entonces es una célula de urotelio superficial. Muy bien. Ya quedaron como expertos en ver células de urotelio superficial. Vamos con el último y bueno, aquí hay como varias imágenes y aquí lo que me están pidiendo identificar ya son las células número 1, que son estas de aquí, y las células número 2, que son las que están acá o acá están como con contraste de fase. Entonces, célula 1 y célula número 2. Ya aquí, después vamos al bonus. ¿Ya? Entonces ya nos queda poquito para terminar. Entonces, célula 1 y célula número 2. Aquí quiero que también siempre vean el contexto de la imagen. Esto independiente que sea como un caso clínico o ¿cómo se llama? O una evaluación externa de la calidad. Cuando usted ve a un paciente y vea células que son raras o no las reconoce, siempre tiene que ver el contexto. Y eso es pensar que no siempre las células se van a ver como la fotografía o como el ideal, ¿ya? Sobre todo si están reactivas o tienen cambios, entonces van a verse quizás no tan perfectos como uno esperaba. Entonces, aquí usted lo que tiene que ver es el contexto de la imagen. Por ejemplo, aquí como es el mismo paciente, si usted ve aquí, ya acá hay muchas células de epitelio escamoso, varias. Entonces si usted esta la compara con esta, con esta, con esta, lo que está viendo es una célula ya de epitelio escamoso. Ya, tiene una vaginación, probablemente sea una célula de epitelio escamoso intermedia, que para el epitelio escamoso en verdad no nos interesa mucho identificar qué epitelio es, ¿ya? Porque generalmente se trata de una contaminación. Entonces, muy bien, entonces es una célula de epitelio escamoso, general así la podríamos informar, y ahora usted ya sabe que es intermedio, pero eso no lo ponen en el informe. Ya. Lo segundo, la número 2, ¿qué tipo de célula es? Recuerde, acá tiene que empezar a revisar qué tipo de citoplasma tengo. ¿Ya? Si está granuloso, si está más limpiecito, el núcleo, si está marcado o no la cromatina, si hay nucleolo, en qué parte está. La forma de la célula también es importante, si todas son redondas, si hay algunas que son piriformes o quizás más poligonales.
Ya. Entonces voy a leer alguna respuesta mientras si a ustedes se le ocurre qué epitelio es la número 2, acá está con contraste de fase. ¿Ya? Si usted ve, por ejemplo, esta célula de aquí, esta de aquí también pertenece como a este grupo, ¿ya? Entonces dice urotelial intermedio, urotelio, escamosa, renal, leuco, no es un leuco, por el tamaño no alcanza a ser un leuco. Ya tampoco se le ve como el contenido como leucocito, de hecho los leucocitos están ahí, mira. Eso de ahí es un leuco, está mucho más chiquito. Ya ahí hay otro leuco, ahí hay un leuco, ahí hay otro. Entonces no es leuco, para que vaya descartando. Y aquí hay otro que puede ser como de este grupo, y quizás esta de acá también. Entonces, vea cómo está el citoplasma, si está limpio, ya, si está granuloso, el núcleo, si está como el núcleo está redondito, o está céntrico o excéntrico. Creo que esta es la última. Ya no sé si quieren cambiar su respuesta o siguen teniendo o siguen manteniendo la respuesta. Ya, creo que varios dieron con la respuesta correcta. Escamosa y urotelio profundo. Sí. Como aquí hay algunas que podrían, quizá, por ejemplo, esta de aquí podría ser para basal o inmadura o basal, pero hay otras que quizá tienen una forma un poquito más de urotelio intermedio. Recordemos que el urotelio intermedio ya cuando está unido tiene una forma bastante diferente a cuando está en orina. Cuando en orina como que se suele hinchar o a veces toma forma de pera, de pirámide, ¿ya? Usted lo puede ver como en varias, como en varias formas y colores. Entonces, no piense que siempre, por ejemplo, la va a ver redonda o no siempre va a ver como con forma de pera. Ya a veces incluso está como con la forma más poligonal. Va a depender un poco de la osmolaridad de la orina, del tiempo que pasó desde que fue recolectada. Entonces siempre piense que pueden haber varias formas en cuanto a este tipo de células. Y efectivamente es urotelio profundo. ¿Ya? Entonces teníamos uno, epitelio escamoso, dos, urotelio ¿ya? Profundo. Con esto terminamos la parte de control externo de la calidad y le traje un bonus que vamos a hacer como un pequeño juego para finalizar. Ya, del traje, creo que son 5 imágenes que saqué del grupo de Facebook de Uranálisis. Entonces terminamos este juego y se termina la sesión y también se termina el curso, ¿no? Entonces voy a mostrarles 5 imágenes y usted ahí puede anotar las que conoce o las que puede reconocer. Ya está enfocado obviamente en celularidad, pero puede aparecer cualquier cosa, ya por si acaso. Como las muestras del paciente, no es que usted le vaya a dar una muestra específicamente para que vaya a ver células. Entonces tiene que identificar qué es lo que ve en cada una de ellas. Ya, entonces vamos a ver, esto va a ser como un entrenamiento para el examen prueba final, para ver cómo le va. Voy a ir pasando las láminas, usted puede ir anotando ahí en el chat o las puede ir anotar todas juntas. Entonces, la primera imagen tenemos esto. Ya, entonces, ya, voy a pasar. La segunda es esto. La tercera, esto. La cuarta, esto. Y la última, esto. ¿Ya? Voy a hacer otra pasada, puede ir dando su respuesta en el chat y lo vamos leyendo. ¿Ya? Entonces puede ir anotando y si ya las tienen, o las que tenga, las que puedo identificar, las dejo. ¿Ya? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Entonces les voy a dar 30 segundos
o 40 segundos para que dejen su respuesta. ¿Ya? Entonces, para ver cuántos puntos tienen. Para ver si tienen como los 7 puntos, o los 5 de 5, o solo 4, solo 3, solo 2, solo 1. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 4, 5. Dos, 3, 4, 5. Ya. Ya, entonces la gente que todavía no responde, vamos a esperar. Entonces, vamos con la número 1. Si hay alguien que todavía no ha contestado la 1, ahora es el tiempo. Y vamos a ir dando la respuesta. Ya. La primera imagen, ya, bueno, acá hay eritrocitos, ya, hay bacterias, ya, y lo que vemos aquí ya son células que son llamados esperoplastos, ya, que son células que han perdido su pared celular debido a antibióticos beta-lactámicos. Entonces, ustedes lo tienen que informar como, bueno, vamos a informar bacterias que ustedes ponen la nota ahí. ¿Ya? En este caso son bacterias como tal. ¿Ya? Y esto va a ayudar a que el médico pueda quizás dar un tratamiento distinto si es que está dando beta-lactámico o si el paciente está tomando beta-lactámico por su cuenta, que ese también pasa. ¿Ya? Entonces no hay que confundirlo con quizás otro tipo de células o levaduras. ¿Ya? El siguiente es este acá. Ya, este estaba difícil, bastante difícil. Voy a ver qué contestaron algunos. No recuerdo su nombre. Urotelio. Dos células en sello. No es una célula en anillo de sello. Dos, necesito el Lugol. Ya, sí. Célula. Ya. No es un macrófago. Ya, pero que el macrófago tiene como más. Es mucho más granuloso. Ya, estas estructuras de aquí son, bueno, son leucocitos. No es blastocitis. Esta es una célula renal. Y estos de aquí son leucocitos. Entonces, recuerden de las clases de que el urotelio y algunas células renales, bajo ciertas condiciones, pueden fagocitar otras células, ¿ya? Que es lo que se conoce como fenómeno de célula en célula, que pueden ser células de su mismo tipo o otro tipo de células como células, ¿no? Como leucocitos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, es un fenómeno que pasa bajo ciertas condiciones. No se conoce muy bien y en general esto uno no lo informa, pero se lo mostré para que sepa que existe y cuando vean cosas así, no como que piensen en un macrófago o se asusten, ¿ya? Como no hay evidencia aún clara, en orina al menos, de cuál es el rol patológico, uno no lo informa. Ya sabe que este es un fenómeno de célula en célula y esto es una célula urotelial, probablemente, por el tamaño, por la forma, porque está el núcleo aquí está desplazado, que se tragó todos esos leucocitos. Entonces es una célula urotelial. No hay mucha literatura de esto, pero suelen aparecer. Entonces, para que de repente vean como estos fenómenos, de hecho, a veces no, como dos células uroteliales que hay como una dentro de otra, a veces hay como leucocitos, ya no sé qué otro elemento de los que recuerdo. Eh, bueno, macrófagos pues, también pueden, pero es una célula especializada en fagocitar. En este caso, el urotelio no es una célula que esté hecha para fagocitar como tal otra, pero podemos verlo. ¿Ya? El número 3, creo que va a ir lo respondieron. Este igual está fácil. Número 3. Ah, es una célula de urotelio. La anterior es una célula urotelial, ya, con fagocitosis de leucocitos.
Usted uno informa todo eso, usted informa que tiene, o sea, forma los leucocitos separados y la célula urotelial. ¿Ya? Entonces, esta es la número 3. La 3. Ya. Sí, efectivamente este estaba fácil. Ya tenemos citoplasma granuloso, aquí tenemos núcleos, está binucleado, con presencia de nucleolo. Ya, aquí como no, le voy a dar el punto porque no tiene la referencia del tamaño. ¿Ya? Pero esto es urotelio intermedio. ¿Ya? Esta célula de aquí, urotelio intermedio, porque la gran mayoría del núcleo está ocupando el citoplasma. Esta también, ya, como no tienen la referencia del tamaño, ya, esto, bien, podrían pensar que efectivamente es una célula urotelial superficial, pero las células intermedias, rara vez, pero sí también puede pasar, pueden presentar binucleación, ya, generalmente, como que es más común que sean mononucleadas, pero algunas sí pueden presentar binucleación. Vamos con el 4. Creo que varios respondieron bien. El 4 dice cuerpo valgraso, gotas de aceite, cuerpo valgraso, cuerpo valgraso, cuerpo valgraso, cuerpo valgraso, macrófago, cuerpo valgraso. Ya. Entonces este estaba, entre comillas, fácil. Estas son gotas de lípido y esto probablemente es un macrófago, pero no lo puedo asegurar como tal. Y es un cuerpo valgraso, ¿ya? Entonces, muy bien, no lo que se ven bastante birefringentes los lípidos, entonces eso ayuda bastante a poder identificarlos de forma correcta. El último, es un cilindro. Yo creo que la mayoría respondió bien. Ya, efectivamente, es un cilindro. Ahora, quiero que me indiquen qué tipo de células ven en ese cilindro. Esta es la última, así que pónensela ahí. ¿Cuántos tipos de células ven ahí? O si pueden identificar los distintos tipos de células que ven. Y como ponga ojo, atención, vea como cada célula, partícula que hay dentro de ese cilindro. En este caso, la distinción de Steinheimer ayuda bastante porque aquí le ayuda como a identificar bien como toda la estructura, porque si no, usted probablemente hubiese informado que quizá un cilindro de un solo tipo. Entonces dice, renales y leucos, células renales, hay un eritro, células de túbulo renal, renales, mixto. Bueno, sí, efectivamente es un cilindro mixto. Ya, mixto, ¿dónde están las células renales? Me perdí. Eosino. No, no hay eosinófilo en este caso. No, no son eosinófilos. Los eosinófilos en orina, los gránulos son grandotes, se marcan mucho, ¿ya? Que sea naranjo es por efecto de la tinción, pero lo que usted debería ver como a naranja, en este caso el Steinheimer no marca la tinción, los gránulos naranjos, ¿ya? Son gránulos gordotes, muy gordos, por si acaso, porque efectivamente puede llegar a ver quizá un cilindro de eosinófilos, pero en este caso no. ¿No? Entonces, tenemos leucocitos, ¿ya? Efectivamente tenemos leucocitos, tenemos células renales, efectivamente tenemos células renales y tenemos eritrocitos. Ya, para la gente que no lo vio, yo les voy indicando dónde está. Este de acá es el leucocito, probablemente un neutrófilo. Ya, este de acá es un neutrófilo, este también es un neutrófilo, este también es un neutrófilo, este también. Células renales, acá. Esta de aquí, mira, tenemos ahí el núcleo ocupando gran parte del citoplasma.
célula renal, célula renal. Ahí una, acá hay otra y acá hay otra. ¿Ya? Creo que es como esta de aquí y esta es como donde más se nota la célula renal. Aquí, mira, este es como muy del libro, núcleo excéntrico, ocupando gran parte del citoplasma, ya, núcleo redondito, citoplasma más limpio, y eritros acá abajo. Acá hay un eritrocito y acá abajo hay otro. Ese puede ser también, pero acá hay otro. Ya está más doblado. Los leucos, es importante, los leucos mononucleares, el núcleo suele ser mucho más pequeño y ocupar gran parte del citoplasma. Si usted ve, por ejemplo, un linfocito en orina, va a ver que el núcleo se parece, por ejemplo, más a esto. Supongamos que este fuese el núcleo y este fuese el citoplasma. ¿Ya? No son tan gigantes, pero más o menos como de esa forma se ven como los mononucleares en orina. ¿Ya? Como un núcleo redondo que ocupa gran parte del citoplasma, a veces ni siquiera se ve incluso el citoplasma, pero es como eso. En este caso no, esto es una célula renal. Y muchas gracias, estimado, por su atención, ¿ya? Y con eso doy por finalizada la última sesión y este entrenamiento que hicimos ahora con control externo de la calidad. Quería dar algunos avisos y bueno, muchas gracias también a todos por haber tomado el curso. Estamos súper contentos por la convocatoria y también por toda la gente que participó, por la gente que estuvo en las clases, la que se conectó como semana a semana, la gente que también nos ve en diferido por YouTube, ¿ya? Si la idea finalmente era poder entregar el conocimiento y que la gente pudiese ir un poquito más allá de solamente células epiteliales, que es como la gran mayoría de nosotros, quizás salimos de la universidad, pero uno después se da cuenta que hay un mundo un poquito más grande y que también sirve al paciente poder conocer este mundo de células. Ya, muchas gracias a todos en verdad por la convocatoria y por su trabajo. Aprovechar de decir que desde mañana creo que van a estar las evaluaciones restantes, que son la prueba de identificación de células y la prueba teórica. Y ahí estarían las tres evaluaciones. Van a tener como una semana para poder rendirlas, ya que yo creo que hasta la próxima semana. Por eso, entonces, les aconsejo como que vayan viendo las clases que les faltan, ya. Ahí pueden ir usar como el adelantador o la velocidad de YouTube, si las clases son muy largas, ya ir tomando como apuntes, porque va a necesitar como todo ese conocimiento para poder identificar la célula y la idea es que le vaya bien y pueda obtener su certificado con una nota, ¿ya? Eh, Eso, ya, ojalá que les vaya bien a todos, estudien, ya repasen las clases, no está tan complicado. En general los casos clínicos, por ejemplo, que ya les subimos, no están difíciles y son cosas que se vieron en todas las sesiones, ya, así que aprovechen de repasar y ojalá que les vaya bien a todos. Mm, y voy a leer algunos comentarios finales para despedirme, ya. Cualquier duda que tengan, como dije, lo pueden dejar en la plataforma o nos pueden preguntar a nosotros por internet y la vamos a hacer llegar como al docente o contestar, ya.